Los esquemas neumáticos deben ser lo más claros y sencillos posibles para facilitar su comprensión e interpretación. En un esquema como este, en horizontal vamos viendo elementos de trabajo, órganos de gobierno, captadores de información, unidad de mantenimiento y elementos de regulación. En vertical vemos cada elemento de trabajo y debajo cada uno de los elementos que controlan y o regulan ese elemento de trabajo. Cuando los circuitos neumáticos aumentan de tamaño y tienen muchos componentes, es preciso seguir una serie de pautas en la representación esquemática y se recomienda que los actuadores se representen en posición horizontal. Si el circuito no es muy complejo, se pueden dibujar los componentes en su posición real, respetando la posición de trabajo en que se encuentren, aunque es preferible respetar la posición horizontal. Los finales de carrera no se dibujan en su posición real. En su posición real se coloca un trazo y una flecha que representa la posición del actuador que detectan. Se representan debajo de los órganos de gobierno. Los circuitos se representan en su posición inicial, es decir, los componentes no están activados. Si algún elemento estuviera activado, se señalaría claramente visible mediante una flecha. Todos los conductos se representan mediante líneas horizontales y verticales, tratando de evitar cruces entre ellas para evitar confusiones. En caso de producirse empalmes o conexiones en nudos, se representarían mediante puntos rellenados. De no existir estos puntos rellenos, quiere decir que se producen cruces de conductores sin que haya conexión entre ellos. Para identificar los componentes y facilitar la labor de los instaladores de circuitos, se enumeran los elementos según un orden predeterminado, dependiendo de a qué grupo correspondan según el siguiente criterio. Los actuadores se enumeran siguiendo un orden: 1.0, 2.0, 3.0, etc. Las válvulas que actúan como elementos de gobierno de los actuadores se indican 1.1, 2.1, 3.1, etc. La primera cifra indica a qué actuador pertenece y la segunda, 1, indica que se trata de un órgano de gobierno o distribuidor de mando. Los elementos captadores de información se identifican 1.2, 1.4, 2.2 o bien 1.3, 1.5, 2.3. La primera cifra indica a qué actuador pertenece y la segunda, si es par, indica generalmente que influye en la salida del vástago y si es impar, que afecta al retroceso del vástago. Con las cifras 0.1, 0.2, 0.3 se identifican los elementos auxiliares que afectan a todos los componentes del circuito. Con las cifras 1.02, 1.03, 2.02, 2.03 se representan los elementos de regulación, siguiendo el mismo criterio anterior, es decir, la primera cifra indica a qué actuador afecta, la segunda, que es un 0, indica que es un elemento de regulación y la tercera, según sea par o impar, afecta a la salida del vástago o a su entrada.